Buenas noches, bienvenidos, bienvenidas esta vez en nuestro encuentro habitual preparando la Navidad, con todas las novedades que nos deparó y nos ofreció este año. Bueno, nos encontramos así, aquí somos unos poquitos que estamos reunidos, más todos los que están en su casa, que les doy la bienvenida, nos damos la bienvenida mutuamente y le agradecemos al Padre Beni que una vez más nos recibe aquí en su comunidad. Vamos a tomar la Biblia, mientras tanto vamos a ir teniendo la Biblia a mano porque la vamos a tener que utilizar. Vamos a leer unos textos muy lindos del Antiguo Testamento. Vamos a ir esta vez al Antiguo Testamento. Arrancamos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Los invito a que hagamos nuestra oración pidiendo al Dios bueno, al Padre, que envíe sobre nosotros, sobre esta comunidad que así, de esta manera, está reunida, como se ha reunido a lo largo de todo el año, como tantas comunidades que se reunieron de esta manera. Pidamos que el Espíritu Santo descienda sobre nosotros en este cenáculo de oración, junto con María, la Madre del Señor. Ven, Espíritu Santo, ven y bendícenos. Ven y abre nuestros corazones para comprender la palabra del Señor Jesús. Ven, ilumina nuestras mentes, abre nuestra inteligencia para comprender la realidad, para amar la realidad, para amar este mundo, para amar este presente, así como lo amás vos. Ven. Ven, Espíritu Santo, y condúcenos al encuentro del Señor Jesús, ese encuentro bendito y misericordioso, a ese encuentro lleno de paz y de hermandad. Ven, Espíritu Santo, ven a transformarnos, ven a disipar las tinieblas que habitan nuestro corazón y nuestras vidas. Ven a construir los puentes que necesitamos para que se produzcan los encuentros. Ven a facilitar los encuentros. Ven, Espíritu Santo. Ven a hablarnos del Señor Jesús. Amén. Y los invito entonces a que tomemos la palabra de Dios. Vamos a abrir nuestra Biblia, les decía recién, vamos al Antiguo Testamento, vamos a ir al primer libro de los Reyes. Es uno de los textos, posiblemente uno de los más viejos de la Biblia. Entonces los vamos a ir encontrando hacia el principio de nuestra Biblia. Son textos, a veces no estamos demasiado acostumbrados a leer, a compartir estos textos, pero los vamos a buscar. Primer libro de los Reyes, capítulo 19. Primer libro de los Reyes, capítulo 19. Porque vamos a orar en este ratito de la mano del testimonio, de la mano y del testimonio del profeta Elías. Ese sí lo conocemos, hemos escuchado hablar de Elías. Vamos a seguirlo un poquito de cerca. Nos vamos a acercar ahí a Elías, vamos a ver
cómo es su historia. Primer libro de los Reyes, capítulo 19. 19. Si tenemos el texto abierto, lo vamos siguiendo. Si no, yo lo voy a leer, lo voy a ir leyendo despacito. Así nos vamos metiendo en esta historia, que de verdad es una historia muy linda, muy linda. Empieza este capítulo diciendo que el rey Ahab contó a Jezabel, era la esposa, lo que había hecho Elías, cómo había pasado a cuchillo a los profetas. Entonces Jezabel mandó a Elías este recado: que los dioses me castiguen si mañana a estas horas no hago contigo lo mismo que has hecho tú con cualquiera de ellos. Jezabel lo amenazó de muerte al profeta Elías. Sigue la historia. Elías temió y emprendió la marcha para salvar la vida. Llegó a Beerseba y dejó allí a su criado. Él continuó por el desierto una jornada de camino y al final se sentó bajo una retama y se deseó la muerte. Basta, Señor, quítame la vida, que yo no valgo más que mis padres. Se echó bajo la retama y se durmió. De pronto, un ángel lo tocó y le dijo: levántate y come. Miró Elías y vio a su cabecera un pan cocido sobre piedras y un jarro de agua. Comió, bebió y se volvió a echar. Pero el ángel del Señor lo volvió a tocar y le dijo: levántate, come, que el camino es superior a tus fuerzas. Elías se levantó, comió y bebió, y con la fuerza de aquel alimento caminó 40 días y 40 noches, hasta el Horeb, el monte de Dios. Allí se metió en una cueva donde pasó la noche. Y el Señor le dirigió la palabra: ¿qué haces aquí, Elías? Respondió: me consume el celo por el Señor Dios Todopoderoso, porque los israelitas han abandonado tu alianza, han derribado tus altares y asesinado a tus profetas. Solo quedo yo y me buscan para matarme. El Señor le dijo: sal y ponte de pie en el monte ante el Señor. El Señor va a pasar. Vino un huracán tan violento que descuajaba los montes y resquebrajaba las rocas delante del Señor. Pero el Señor no estaba en el viento. Después del viento vino un terremoto, pero el Señor no estaba en el terremoto. Después del terremoto vino un fuego, pero el Señor no estaba en el fuego. Después del fuego se oyó una brisa tenue. Al sentirla, Elías se tapó el rostro con el manto, salió afuera y se puso en pie a la entrada de la cueva. Entonces oyó una voz que le decía: ¿qué haces aquí, Elías? Respondió: me consume el celo por el Señor, Dios Todopoderoso, porque los israelitas han abandonado tu alianza, han derribado tus altares y asesinado a tus profetas. Solo quedo yo y me buscan para matarme. El Señor le dijo: vuelve por el mismo camino hacia el desierto de Damasco. Y cuando llegues, unge rey de Siria a Hazael, rey de Israel a Jehú, hijo de Nimsi, y a Eliseo, hijo de Safat.
conságralo como profeta en lugar tuyo. Y esta es la palabra de Dios. Muy bien. Entonces, como yo sé que ustedes están allí con el texto, es un texto largo, que es un texto que algunos pedacitos los conocemos, sobre todo es el de la cueva, que Dios lo invita a salir. Vamos a tomarnos un instante para tomar el texto, para volver sobre el texto, para hacer una relectura despacito. Mientras tanto, el Padre va a exponer el Santísimo. Entonces, nos vamos a ir tomando este ratito de oración con la palabra y con la reflexión mientras contemplamos de esta manera al Señor Jesús en la Eucaristía, ¿sí? Porque de algún modo vamos a orar juntos. Sabemos que el Señor está presente en la palabra que acabamos de escuchar. El Señor está presente en la Eucaristía que vamos a contemplar así de esta manera. Pero también el Señor está presente en esos sentimientos, en esa brisa interior que empieza a moverse a medida que dejamos que su palabra nos vaya hablando, ¿sí? Disfrutemos de este ratito, un ratito cortito, pero que nos va a ayudar mucho para, de alguna manera también, responderle nosotros al Señor. Así como si lo a Elías, Elías, ¿qué haces acá? También el Señor nos va a empezar a decir a cada uno de nosotros, vos, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás esperando que el Señor te diga? ¿Qué estás necesitando que el Señor te hable? Nos quedamos entonces un minutito, un ratito de frente al Señor y continuamos orando juntos. Señor Jesús, que estás aquí con nosotros, que siempre estás con nosotros. Te damos gracias porque podemos escuchar la palabra. Te damos gracias porque sos Dios con nosotros, que sigue naciendo, que sigue creciendo, que sigue amando a esta humanidad, con sus contradicciones, con sus mentiras, con sus injusticias. Seguís amando a esta humanidad, Señor. Seguís estando en medio de nosotros.
Por eso te damos gracias. Nos inclinamos ante vos y te bendecimos por tanto amor. Amén. Bien, yo los invito entonces a que vayamos de alguna manera como recorriendo este relato que escuchamos recién. Les cuento primero de dónde surge esta inquietud de compartir este texto y de dónde estoy sacando esta reflexión. Lo primero que a mí me gustó de este tiempo fue una experiencia que tuve cuando empezaron a abrirse los templos, ¿no? Entonces allí empezamos con la celebración antes de la misa. Antes de tener la misa por lo menos teníamos la reconciliación, ¿no? Muchas personas se acercaban para la confesión. En ese tiempo me di cuenta que yo estaba haciendo, sin querer, estaba haciendo una experiencia, estaba presenciando, ¿no? El testimonio de mucha gente que a lo largo del tiempo de la cuarentena, que cada uno la cuarentena la vivió a su manera, ¿no? Con encierro, con distanciamiento, muchos solos, muchos aprovechando el descanso, bueno, cada uno con su particularidad que la vamos a intentar reflexionarla ahora. Pero yo me di cuenta que había dos cosas. Primero, la primera experiencia fue la de escuchar a muchas personas, escuchar el testimonio de muchas personas que habían sufrido mucho. Y no necesariamente por la enfermedad, ¿no? Incluso ni siquiera sin haber tenido algún familiar cercano fallecido, sino por la situación, porque les dolía la situación, no podían separarse de esta humanidad doliente. Y por ahí me parecía que había algo muy, muy, muy intenso. Descubrí algo que me hizo mucho bien, que el dolor humano no se esquiva tomando distancia de la gente, sino que se nos hace carne cuando amamos al otro. Sentimos, vivimos lo que esta humanidad está viviendo cuando nos atrevemos a amarla. Pero ese dolor es un dolor, uno hasta podría llegar a decir, liberador. Es un dolor, el dolor de la madurez humana. Por un lado esto, muchas personas que habían sufrido, pero no necesariamente, como digo, un sufrimiento porque les fue mal, también a muchos les fue mal, pero era un dolor por lo que le estaba sucediendo a la humanidad. No podían abstraerse del dolor humano. Por un lado esto, pero por otro lado pasaba toda la gran capacidad de tantas personas para elaborar ese dolor. Entonces me encontré escuchando testimonios de vida, de todo lo que el Señor hizo en la vida de muchas personas. Es decir, ese tiempo, esa situación que para muchos fue traumática, no pasó en vano porque tuvieron la posibilidad de pensar, de reflexionar, de aprender, de tomar decisiones, de cambiar, de entender. A partir de esto, entonces a mí me surgió algo así como esta propuesta, ¿no? Es decir, pensemos en este momentito de oración que nosotros nos tomamos, hagamos también nosotros este camino, ¿no? Hagamos la experiencia de apropiarnos de este año, de este tiempo. ¿De dónde saco la reflexión de hoy? La estoy compartiendo de un texto del hermano Fernando Kuhn. Fernando Kuhn es un hermano, un religioso, teólogo claretiano, muy bueno.
Y él hace una linda reflexión en torno a este texto de Elías que estamos compartiendo hoy, y yo se las voy a compartir a ustedes. Nos vamos a ir tomando de a ratos, vamos a hacer momentitos de silencio como para ir haciendo un poquito de digestión, ¿sí?, de la palabra que vamos escuchando, y de paso, mientras miramos al Señor, mientras tenemos la palabra en la mano, si nos sirve podemos tomar nota, como sea. Vamos compartiendo esto, ¿no? O hablando en alto, si te llega a suceder un criterio que nunca hay que perder a la hora de ponernos a rezar, si lo que yo voy diciendo, de lo que yo voy diciendo te sirve algo y querés quedarte con eso, sacar el volumen a tu pantalla, quédate con la imagen del Señor y seguí orando vos tranquilamente. Si querés continuar, le volvés a dar volumen, con entera libertad. Vamos a contemplar a Elías, ¿les parece? Miren, Elías lo primero que siente es miedo, porque Jezabel lo está amenazando. Elías cae preso del miedo. Es un miedo lógico porque quiere de alguna manera articular su fidelidad a la misión, pero a la vez está percibiendo que hay horizontes cerrados. Decide salvar la vida. Es un temor que lo moviliza para huir. Es un temor que lo pone en fuga. La salvación de su vida lo lleva a escaparse para buscar un lugar seguro. Entonces, lo primero que contemplamos en Elías es el miedo. No nos olvidemos que nosotros estamos mirando todo nuestro año. Estamos contemplando y de alguna manera apropiándonos de la experiencia de nuestro año, de este año tan particular que le toca vivir a toda la humanidad. La primera experiencia es el miedo. Inmediatamente aparece el cansancio y la depresión, porque el camino se hace agotador y finalmente, agobiado, se desea la muerte. Queda dormido y ahí, de alguna manera, casi como con la intención de dormirse para no despertarse nunca más, prefiere poner fin al camino. Listo. Decidió claudicar. Entonces, la primera experiencia de Elías es el miedo. Una vez que se le instaló el miedo, aparece el cansancio y la depresión. Tal vez estamos nosotros, a medida que vamos diciendo estas palabras, evocando situaciones personales o situaciones de personas que conocemos, gente que conocemos que vivió algo parecido. Seguimos mirando, seguimos contemplando a Elías para entender nuestra realidad. Pero pasa algo ahí. Elías es sincero. La sinceridad del profeta es una de las claves, porque no tiene miedo de encontrarse con la verdad, no le escapa la verdad. Y en este caso le dice a Dios que basta, no quiere vivir más. Le dice lo que siente. No hay más razones para prolongar el camino. Se terminó. Es sincero. Y esta es una de las claves, como decimos. Esta es uno de los, posiblemente, de la fuerza que tiene el profeta en el medio de la dificultad. Entonces ahí dice la palabra: de pronto desapareció un ángel
que lo viene a sacar de la angustia, se deja interpelar por el ángel y no se cierra a la invitación que el ángel le hace. El ángel le había preparado la comida. ¿Y Elías qué hace? Bueno, Elías, que se quería morir, no se quería levantar más, se levanta y come, aceptó. Fue dócil. Elías recibe permanentemente las invitaciones, acoge en su corazón las invitaciones, porque esta vez se levanta y come. 2 veces le dice, levántate y come, levántate y come. Y lo hace. Pero después también, cuando está metido en la caverna, le dice, quédate afuera, que Dios va a pasar. Y se queda. Aún en medio del sinsentido, del cansancio, del agobio, de la depresión y del miedo, se deja conducir. Es decir, escucha cuáles pueden ser las indicaciones que le están dando. No se deja conducir por el miedo, sino por esas indicaciones, por ese ángel que le apareció en el camino. De paso podríamos cada uno de nosotros preguntar o ponerle nombre, ¿no?, a los ángeles que a lo largo de este año nos tendieron una mano. Gente que nos escuchó, gente que nos dijo una palabra, gente que le dio sentido a un día de vida, gente que me explicó por qué vale la pena esforzarme, por qué vale la pena creer. O tal vez yo mismo fui el ángel de alguien, ¿eh? Capaz que yo mismo fui en algún momento el que le devolvió el sentido a alguien que ya estaba agobiado, que ya había tirado la toalla. En la cueva, cuando está ahí en la caverna, Elías hace un ejercicio de discernimiento. ¿Se acuerdan que el Papa nos viene hablando de esto, del discernimiento, tantas veces, ¿no? Ahí Elías se pone como a discernir, para ver desde dónde le está hablando Dios. Es decir, todo lo que está pasando, todo lo que sucede, Dios habla en todos lados. No, Elías dice, no, para la pelota. No, Dios está hablando de un lugar en particular. Todo lo que está sucediendo no necesariamente es la voz de Dios. La voz de Dios hay que ir a encontrarla, hay que estar atento. Y es una voz que otra vez lo invita a actuar. La primera vez había sido el ángel, levántate y come. Y Elías le hizo caso. Esta vez le dijo, salí afuera, el Señor va a pasar. Y Elías tuvo que adivinar en qué momento pasaba el Señor. Pasaron un montón de cosas por su vida. A lo largo de este año nos habrán pasado muchas cosas. Habremos pasado por muchas emociones, sentimientos, contradicciones, conflictos, decepciones, culpas. ¿En dónde de todas esas experiencias me habló el Señor? ¿Cuál de todas esas experiencias por las que yo pasé, yo puedo decir la palabra de Dios estaba acá? Acá me habló Dios. Y habló tan claro que me cambió la vida. A lo largo de este año, ¿dónde te habló el Señor? Entonces, nos vamos a tomar un ratito, unos minutitos de silencio delante del Señor, si es que ya no apagaste, tu pantalla para quedarte vos así delante del Señor, no la silenciaste. Te propongo que mires en tu vida, que mires en la familia, que mires a lo largo de este año en tu comunidad. Mira el miedo, mira el cansancio,
Mira la depresión, mira el sinsentido, pero también mira tu capacidad de discernimiento, mira tu docilidad. Si vos tenés que decir a esta altura del año, ya llegando la Navidad, a mí lo que me salvó fue esto. A mí lo que me hizo muchísimo bien fue esto. Lo que me sacó de esta situación fue esto. Ponele nombre. Ponele nombre. Nos tomamos un ratito de silencio delante de Jesús y después te hago una propuesta más. ¿Continuamos?
Damos un pasito más. Los invito entonces a contemplar al ángel, es decir, a Elías, ahí, en esa situación, se le dice la palabra, dice, de pronto, de repente, el ángel del Señor le amasó el pan, le trajo agüita fresca, y lo despertó. Levantate, comé. 2 veces dice. Vamos a mirarlo este ángel, vamos a ver cómo actúa este ángel, a ver si nos da algunas pistas a nosotros. Lo primero que hace el ángel con Elías es contenerlo, le da contención, escucha. Efectivamente, hay una pregunta que el ángel le hace a Elías que habla de alguna manera del respeto que Dios tiene por nuestra experiencia. ¿Qué estás haciendo?, le dice. ¿Qué estás haciendo? Y Elías le contesta, me está yendo todo mal, mataron a un montón de gente, esta gente por el rey y la reina, que eran despiadados. Esta gente está haciendo mucho daño a tu pueblo. Quedé yo solo, le dice, o sea, esa experiencia además traumática, quedé yo solo y encima me quieren liquidar. No importa si es verdad o no lo que Elías está contando, no importa si Elías está relatando los hechos con suma fidelidad. Lo que importa es que le está contando a Dios lo que está viviendo y lo que más importa es que está escuchando. Es decir, Dios no se entretiene en la veracidad o no de su relato. Si Dios me pregunta, a mí te pregunta hoy, che, ¿cómo pasaste este año? ¿Cómo viviste en casa? ¿Cómo te fue este año? Y seguramente vas a empezar a contar historias, vas a empezar a contar relatos, experiencias más intensas, menos intensas, enojos, aciertos, un montón de cosas. Ahora, a Dios, yo no sé si Dios se preocupa tanto de si lo que estás contando es fiel a la verdad, a lo que sucedió. Te quiere escuchar y respeta tu iniciativa. Esto es lo que hace Dios, lo que hace el ángel con Elías. Hay un respeto a la experiencia humana. Si es verdad, como dice por ahí la Biblia, que para acercarnos nosotros al encuentro con Dios lo tenemos que hacer con mucho respeto, descalzos, ¿no? Como aquella experiencia de Moisés, descalzos, con cuidado, con mucho amor. También es verdad que Dios se acerca a nuestra experiencia, a nuestra humanidad de la misma manera. Es decir, si nosotros nos acercamos a Dios con cuidado, con respeto, es porque Dios ya lo hizo así con nosotros, porque Dios nos respeta y cuida nuestra intimidad. Entonces, lo primero que hace el ángel con Elías, contenerlo, le da contención, lo escucha. Ahora le da una orden, levántate y comé. Levántate y comé. Le preparó la comida. Es decir, si uno quiere, es la preocupación por la supervivencia, es lo más básico. Empieza desde cero, arranca de nuevo. Ni siquiera le está recordando a Elías ahí en ese momento, mirá que el Señor te eligió para que seas un profeta, mirá que el Señor te llamó para que vos vayas a transformar este mundo, para dar la palabra de Dios. No, nada. Va a lo esencial, levántate, comé. A uno de los profetas, al profeta más grande con el que Jesús se compara tantas veces, Dios lo vuelve a moldear, lo empieza a amasar de cero.
Ahí está la pedagogía de Dios. Casi como diciendo, mira, si yo tengo que empezar con vos una vez más, arrancamos de nuevo, no pasa nada. Empezamos otra vez. Para Dios no es un problema. Empieza de lo más básico de la supervivencia, la preocupación por la supervivencia. Se encarga Dios de que no caiga en esa depresión que Elías de alguna manera había salido a buscar en la fuga. Lo quiere volver a poner en camino. Y acá aparece, después de comer, dice la palabra, Elías con la fuerza de ese alimento caminó 40 días y 40 noches. Acá aparece esa simbólica de los 40 días. Permítame contarles una experiencia mía, personal. A principio de año, ahí por el mes de marzo, abril, escuché una reflexión sobre la cuarentena, ¿no? Sobre las cuarentenas en la Biblia. Y hablaba de los 40 días de Jesús en el desierto. A mí me hizo mucho bien escuchar esa reflexión porque me dio una herramienta a mí personalmente para encarar este tiempo como un ir al desierto, como lo hace Jesús, como lo hace Elías ahora, ir al desierto. Con todo lo que eso implica, para ir al desierto uno se va despojando, es un tiempo de mucha desnudez, de mucho silencio, posiblemente de mucha austeridad espiritual, pero mucho encuentro con Dios, muchísimo encuentro con Dios. Estamos Él y yo. Entonces, me sirvió mucho esta simbólica de los 40 días, porque no solo por la cuarentena, sino porque en la Biblia, todas las veces que se habla de los 40 días, los 40 años, se habla de un antes y un después. Es decir, antes de la cuarentena de Jesús, después de la cuarentena de Jesús. El antes es este israelita piadoso, es este carpintero de Nazaret. Después es el predicador de la palabra. Comienza la misión. El pueblo de Israel, dice la Biblia, caminó 40 años en el desierto. Es decir, fue ese tiempo en el que el pueblo fue tomando la forma de pueblo, se fue amalgamando. Lo que salió de Egipto eran tribus dispersas y en el desierto se fue formando un pueblo. Pasó el tiempo, pasaron esos 40 días, 40 años, y lo que sale de esa cuarentena ya es una realidad nueva. Dice la Biblia que Jesús, después de la resurrección, se le manifestó a sus discípulos durante 40 días. Les dio pruebas que estaba vivo. Y lo que salió de esos 40 días fue una iglesia misionera, una comunidad capaz de dar la vida por el Señor, por sus hermanos, una comunidad atrevida en la predicación de la palabra, sin miedo, al punto que llegaron a decir, esta gente no tiene estudio. ¿Quiénes son? ¿De dónde sale toda esa sabiduría que tienen estos hombres? Bueno, a mí me sirvió en lo personal mucho esta experiencia y la sigo viviendo así, como una cuarentena, como un desierto, como 40 días en los que vamos caminando, o 40 años, no importa, en los que vamos caminando a la espera, con la esperanza de que al salir no va a ser simplemente una salida por haber abandonado este tiempo, sino por haber madurado.
Es una salida no por abandono, sino por maduración. Porque el caminante es el que maduró, aun cuando la realidad posiblemente no haya cambiado. Los 40 días. Entonces, en esto también te invito, te propongo que vivas este tiempo o lo nombres si te sirve de esta manera. Este año, este tiempo o esta transformación de la humanidad son los 40 días que están pariendo una nueva humanidad, una nueva iglesia, un nuevo creyente, una nueva relación de amor, una nueva responsabilidad mutua, nuevos vínculos. Volvemos al ángel entonces, porque el ángel lo que hace es preguntar, le pregunta, lo contiene, lo alimenta y le pregunta, ¿qué haces? ¿Qué haces? La contención que el ángel le da a Elías es escuchándolo, alimentándolo, es decir, impidiendo que se lastime, cuidándole lo sagrado de la vida. Lo escucha, lo alimenta, le pregunta. Esta es la contención que el ángel le da. Entonces, otra vez, escuchar, alimentar, preguntar. A lo largo de este tiempo, como decíamos recién, hay muchas personas que, como Elías, pasaron por situaciones muy difíciles realmente. Incluso algunos emprendieron el camino de la fuga y todavía no regresaron. O sea, no regresaron de esa fuga. O sea, como que siguen huyendo de su vida, huyendo de la verdad, huyendo de sus emociones. Le tienen miedo a las sensaciones que tienen, que están viviendo. Otros posiblemente ingresaron en el camino de las culpas personales. Hay personas que este tiempo se le ha hecho muy difícil a causa de un regurgitar culpas viejas o de echar culpas a otros por lo que a mí me sucede. ¿Cómo nos contiene el Señor? Nos escucha, nos alimenta, nos pregunta. Pero también hay de alguna manera nosotros, ¿cómo hago yo? No sé, por ejemplo, con mis hijos, con mis nietos. ¿Cómo hago con esos amigos que sabemos que se les endureció el corazón en este tiempo? ¿Cómo hago con esas familias que detonaron en este año? Que se cansaron. Por ahí el ángel nos está dando alguna pista. Escuchar sin juzgar, alimentar. Alimentar es el alimentar, sí, es verdad, es el alimentar, es el pan de cada día. Son tantos hermanos, tantas hermanas que no están comiendo bien, ¿eh? Tantos. Sí, es el alimentar, es decir, es cuidar lo más básico, lo primero, para que este hermano pueda seguir avanzando haciendo su propio camino. Hace un ratito antes de venir hasta acá, me encontré con unos jóvenes de la parroquia que están haciendo una campaña de alimentos y ellos estaban muy asombrados, ¿no? Me decían, me hablaban del peluquero. Dice, pasa que el peluquero, pobre, dice, cerró la peluquería, él tuvo que cerrar durante cuánto tiempo y él con mucho miedo le daba mucha vergüenza decir que estaba pasando hambre. No se animaba a ir a los comedores que se habían abierto en los clubes.
y le tenía miedo de ir a la parroquia, dice, porque como en la iglesia nunca iba, entonces dice que iba a ir a pedir comida a la iglesia. Me decían los chicos, tuvieron hambre, hubo gente que pasó hambre. Escuchar, alimentar y alimentar también con ese otro alimento, cuando yo mismo, ¿no?, me convierto en pan del otro. Es decir, mi presencia lo alimenta, mi estar cerca lo alimenta. Esa caricia que en este momento la tenemos tan negada, pero es esa caricia de la mirada, de la cercanía. Podríamos nosotros pensar cómo yo fui alimentado a lo largo de este año. ¿Quién fue el que me alimentó a mí a lo largo de este año? Hubo personas que se me ofrecieron a mí como pan para que yo me alimentase. Yo comí pan que amasaron otros hermanos. Pan, me refiero, panes de vida. Y preguntar, ¿qué estás haciendo de tu vida? El cómo estás, ya no tanto como un saludo, sino esa pregunta primera que Dios le hace a la humanidad: ¿dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde tenés puesto tu corazón? ¿Dónde tenés puesto tu amor? Nos dejamos acompañar, acompañamos, reconocemos nuestra verdad, reconocemos sin culpas este año que hemos vivido con altibajos, con aciertos, bueno, y con macanas. Si necesito pedir perdón, bueno, pido perdón. Le digo al Señor, me hubiese gustado ser un poco más maduro ante esta situación, pero no lo logré. Me hubiese gustado ser más asertivo en esta decisión, pero no lo logré. Y te agradezco por haberme iluminado, por haberme clarificado. Te doy gracias por la vida. Te pido entonces, Señor, que llegando la Navidad, yo me comporte como ese ángel que sale a la calle y anda despertando a los Elías que están huyendo, que se cansaron. Señor, que la Iglesia de Buenos Aires, que esta Iglesia que tanto queremos, esta Iglesia que nosotros seguimos queriendo que sea en salida, se comporte como este ángel que escucha, que alimenta, que pregunta, que no condena ni juzga, que no sanciona, que no expulsa ni descarta, que si tiene que arrancar de nuevo lo hace, que si tiene que empezar otra vez lo hace. Porque así actúas vos conmigo, con nosotros. Nos das eso que muchas veces nosotros mismos nos negamos, que es una nueva oportunidad. Entonces, Jesús, nosotros nos reconocemos caminantes. No somos caminantes sin rumbo, no.
estamos transitando este desierto con la intención de atravesarlo nuevos, novedosos, humanos, creyentes, hermanos. Que el desierto nos despoje de todo lo que nos deshumaniza, que aligere nuestras cargas, que nos haga pueblo. Contá conmigo, Jesús, contá con nosotros, contá con mi pobreza, con esta fragilidad mía que vos tanto amás. Señor, yo también quiero caminar y acompañar a las hermanas, a los hermanos que huyen, que se quedaron dormidos, que están cansados, que sienten culpa, que están enojados, que se distanciaron. Contá conmigo, Señor. Vos prometiste darnos palabras en los momentos justos. Danos palabras, dame palabras, pero también dame gestos. Cuando tenga que hablar, decime. Cuando me tenga que callar, decime. Lléname de amor, Jesús. Que ese amor se me escape por los ojos. Para que también yo, para que también nosotros, para que también esta comunidad, para que también esta iglesia escuche, alimente y pregunte. Amén.
Bendito y alabado sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Oremos. Te damos gracias, Señor y Dios nuestro, por haberte quedado bajo la apariencia de pan y vino para ser nuestro alimento cotidiano. Te pedimos encontrar en vos la fortaleza para servirte, servir a nuestros hermanos, a vos que vivís, reinás y nos amás, por los siglos de los siglos. Señor, ¿a quién iremos? Si tú eres nuestra vida. Señor, ¿a quién iremos? Si tú eres nuestro amor. Señor, ¿a quién iremos? Si tú eres nuestra vida. Señor, ¿a quién iremos? Si tú eres nuestro amor, si tú eres nuestro amor. ¿Quién como tú conoce lo insondable de nuestro corazón? ¿A quién como a ti le pesan nuestros dolores, nuestros errores? ¿Quién podría amar como tú nuestra carne débil, nuestro barro frágil? Señor, ¿a quién iremos? Si tú eres nuestra vida. Señor, ¿a quién iremos? Si tú eres nuestro amor, si tú eres nuestro amor. ¿Quién como tú confía?
eres nuestra vida. Señor, ¿a quién iremos? Si tú eres nuestro amor, si tú eres nuestro amor. Si eres la vida, ¿a dónde iré? ¿A dónde iré? Si tú eres nuestro amor.